Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Y estamos aquí en este lugar para abrir la palabra de Dios y poder estudiar las maravillas de tu ley. Como dice el salmista, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Estamos estudiando esta segunda carta a los tesalonicenses. Y hemos estado considerando el versículo 4 el domingo pasado. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Pablo era un padre orgulloso de el testimonio de la iglesia de los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos fueron forjados, fundada la iglesia en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Ya apenas formada la iglesia, ya encarcelaron a Pablo y tuvieron que salir después pagando la fianza a Jasón, dejarlos en libertad y huir, porque un grupo los empezó de judíos a perseguir. Y se fueron a Berea, salieron de Tesalónica huyendo, llegaron a Berea, 80 kilómetros, y ellos persistieron, los judíos, en caminar, trasladarse 80 kilómetros para seguir persiguiendo a Pablo, y ahí se tuvieron que separar. Justamente Pablo sigue solo el viaje misionero, se queda Silas y se queda Timoteo, que va a ser aquel que se va a encargar temporalmente del pastorado de esta iglesia naciente. Y hoy vamos a estar hablando acerca del sufrimiento. Y muchas veces nos pasa que nos preguntamos por qué el justo sufre. ¿Por qué el justo padece? Parece que el padecimiento tiene que ver con los malos, un castigo a los malos, pero sabemos, y por eso vamos a estar estudiando hoy, que el sufrimiento que Dios permite, que Dios envía a nuestra vida, tiene propósitos. Todo sufrimiento que Dios envía a nuestra vida tiene propósitos. Y hoy vamos a estar hablando de los propósitos de Dios en el sufrimiento. Los propósitos de Dios en el sufrimiento. Y tal vez muchos de los que están conectados o escuchen esta enseñanza están pasando un momento durísimo de dolor, de pérdida, de confusión, y que uno no encuentra un propósito en el sufrimiento. Y quiero en esta noche que Dios, su palabra, pueda arrojar luz, entendimiento, para que podamos entender los propósitos de Dios en el sufrimiento. En primer lugar, lo que podemos decir que el primer propósito de Dios con el sufrimiento es producir paciencia. Producir paciencia, lo dice el versículo 4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra, la 60 dice, paciencia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. El primer propósito del sufrimiento del justo, del cristiano, es producir en él paciencia. Y esa paciencia significa soportar bajo presión. Significa que uno pueda aguantar cada vez más. Como cuando uno
me acuerdo que muchas veces uno se bañaba en esas piletas pelo pincho y uno de los juegos era ver quién aguantaba más. Entonces tomaba una bocanada de aire, se sumergía y tomabas el tiempo. ¿Cuánto duraste? 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto 10, 2 minutos. Ya en 2 minutos salía el cuerpo, ¿no? Pero cuando uno va siendo presionado, entrenado y sometido, tiene una capacidad, el cuerpo, de resistencia, ¿no es cierto? Pero también el alma necesita, el espíritu necesita tener esa paciencia que puede soportar bajo presión y tener más aguante, que cualquier cosa no te puede tirar, no te puede hacer bajar los brazos. Y la realidad es que la paciencia solo se obtiene mediante las pruebas. Justamente lo que dice Santiago, vamos a la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, que también habla a judíos que estaban dispersos en el mundo por persecución, que estaban sufriendo, que habían sido desterrados, que habían perdido sus bienes, que eran su familia les había dado la espalda. Y dice Santiago capítulo 1 versículo 2: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Tenés que sentir gozo cuando la prueba llega como un amigo, recibilo como un amigo que viene enviado por Dios con un propósito bendito y glorioso. ¿Por qué? Porque dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es el primer propósito que Dios permite, el sufrimiento en nuestras vidas. Hermanos queridos, es producir, generar paciencia, resistencia bajo la presión, aguante. ¿Viste cuando dicen en lo de la hinchada de fútbol, no tenés aguante? El que tiene aguante soporta todo por el equipo, ¿no? Le pegan la policía, la barra brava, el calor, el frío, la lluvia, ellos están ahí. Y dicen, no tenés aguante, ¿no? Las cosas que uno sufre por una causa, en este caso una pasión como el fútbol. ¿Y por qué no pasar la misma pasión por Dios y el sufrimiento por Dios? Hermano, ¿qué les parece? No hay otra cosa que pueda producir paciencia en nuestra vida que justamente, como hemos hablado recién, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Vamos a ver un texto que se encuentra en Mateo 5. Mateo 5. Obviamente que nosotros no queremos sufrir. Pensamos que queremos bendiciones, queremos victoria. Pero verdaderamente el sufrimiento es parte de la gente de Dios para ministrar a nuestras vidas. Fíjense lo que dice Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor en el Sermón del Monte? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, que están soportando persecución,
no por delincuencia, no por consecuencias ni mala decisión, sino consecuencias por seguir el camino de Dios. Versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. El sufrimiento que hablamos es por seguir a Cristo, por servir a Cristo. El sufrimiento es por obedecer a Cristo. ¿Se entiende? Y si tú estás sufriendo, dice el Señor, bienaventurado, súper feliz aquellos que sufren por amor a Dios. ¿Se entiende? Sufrir por amor a Dios. Sufrir por Cristo. En el versículo 5:44 también dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Oren ¿por quién? Por los que los persiguen. Entonces, debemos amar, debemos demostrar que nosotros no somos religiosos, sino somos cristianos, tenemos a Cristo. Dios mora en nosotros, por lo tanto, podemos responder no como el mundo, sino igual que Jesús. Y esto no es algo místico, es algo bíblico, es una verdad escritural. Justamente, fíjense lo que dice, volviendo a Primera Tesalonicenses, ahora un versículo que Pablo les recuerda cómo fue fundada esta iglesia, forjada bajo el fuego de la prueba y la persecución. Esta iglesia fue forjada bajo el fuego de la persecución y la aflicción. ¿No dice Primera Tesalonicenses 1:6? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Ellos fueron fundada la iglesia, forjada la iglesia como en medio, como lo dice Pablo, de tribulación, de aflicción y de persecución. Así fue fundada la iglesia de Tesalónica. Quiere decir que estos bebés espirituales estaban marcados por la aflicción desde su nacimiento. Tenían que estar preparados para soportar justamente las pruebas, el dolor, el sufrimiento, para producir esa paciencia, ese aguante, esa resistencia en la fe que va madurando y que va siendo más sólida. ¿No es cierto? No cualquier cosa te puede tirar abajo. ¿Por qué? Porque tú estás creciendo por la paciencia, por medio de las pruebas. El segundo propósito que quiero mostrarles, ahora sí vamos a segunda, ahí al lado, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primer propósito de Dios con el sufrimiento es producir, ¿qué? Paciencia. ¿Querés paciencia? Tenés que aguantar el sufrimiento por Cristo. Segundo propósito, el privilegio de padecer por Cristo. Dice el versículo 6. Y esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por lo cual en verdad estáis sufriendo. El segundo propósito del sufrimiento es ver el sufrimiento no como una maldición de Dios sobre mi vida, no como que Dios está ensañado conmigo y le gusta hacerme padecer, sino comprender que el propósito de la aflicción es que yo entienda el privilegio
de padecer por Cristo. Es un privilegio. Así como Cristo sufrió por mí para salvarme en la cruz y soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, puesto el gozo delante de mí, dice, el gozo delante de él, dice Hebreos 12, soportó la cruz, menospreció el oprobio. Todo lo soportó, todo lo aguantó. ¿Por qué? Por el privilegio que iba a traer su aflicción, salvación a nosotros. Ahora tiene que ser recíproco. No podemos creer en un Cristo que sufre y no esperar que el cristiano que cree en el Cristo que sufre no sufra. Ahora yo tengo un privilegio de padecer. Antes padecía por mis malas decisiones, por mi pecado, por mala junta, por consecuencias. Pero ahora tengo el privilegio de padecer por Cristo. Y justamente dice en el versículo 5, el justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios. ¿Tú quieres ser digno de Cristo? ¿Digno del reino de Dios? Entonces tienes que tomar el sufrimiento no como una desgracia, como algo que yo quiero rechazar, que no quiero en mi vida, sino como un privilegio de mostrarle cuánto amo a Jesús. Estoy dispuesto no solo a creer, sino a sufrir por Él. Ahí se ve la condición del cristiano. El cristiano que viene egoístamente, carnalmente, y se sienta y espera que Dios le dé todo y lo bendiga y lo multiplique y lo sane y lo prospere y que le vaya bien en todo, no es un evangelio que nos enseña la palabra. Porque el cristiano y el sufrimiento van de la mano. Si no te lo explicaron, si no te lo enseñaron, ha habido un error. Entonces, ¿cuál es tu expectativa como creyente? A veces uno dice, si yo voy fielmente, si yo no falto, si yo diezmo, si yo sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque dice Pablo que hay un sufrimiento que es justo, que tiene que venir ¿sobre quién? Sobre el creyente. Bautista, ¿me escuchás? Fíjate, hay un sufrimiento justo que tiene que venir sobre el creyente. Todos los juicios de Dios son justos, porque Él es justo, ¿no es cierto? ¿Es así, San? Ahora es interesante porque está hablando Pablo de que hay un sufrimiento justo que envía a Dios al creyente, con un propósito, que tú digas, yo quiero ser digno de Él. Yo quiero estar dispuesto a pagar un precio para seguir a Cristo. ¿Entienden eso? No es algo barato, gratuito, sí, en la gracia de la salvación, pero seguir a Cristo, el señorío de Cristo, implica morir al mundo, morir a la carne y ya no seguir la voz del diablo, sino someterme al Espíritu de Dios. Entonces, que tú puedas comprender que es el plan de Dios, que el juicio de Dios, a través del sufrimiento, viene hacia el creyente, al cristiano. ¿Para qué? Para que sienta el privilegio de sufrir por Cristo. Fíjate lo que dice Pedro, hablando del mismo tema. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis
con gran alegría. Mirá lo que dice: a medida que compartís que los padecimientos de Cristo. Como Cristo padeció por mí, pagó un precio, yo debo padecer por Él. Sufrir por la justicia, sufrir por hacer lo correcto, sufrir por hacer su voluntad. ¿Se entiende eso? Y eso es algo que Dios me da el privilegio de que yo sufra por Él, ¿no es cierto? Y eso demuestra que yo quiero ser digno del Señor, quiero ser digno de Cristo. Fíjate que uno experimenta por medio del dolor, por seguir a Cristo, un compañerismo en ese tiempo de dolor con el varón de dolores experimentado en aflicción. Mirá lo que dice Isaías 53, me encanta el título que el profeta, cómo lo llama al Mesías, al Cristo. Isaías 53, versículo 3. Está hablando la profecía de lo que iba a padecer el Mesías, el Cristo, el Salvador. Dice Isaías 53:3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo es el título que tiene aquí? ¿Varón de qué? De dolores. Su maestría, experimentado ¿en qué? En la aflicción. ¿Te das cuenta? Tú puedes en ese tiempo de sufrimiento, de dolor, tener y experimentar un compañerismo con Cristo, aquel varón de dolores, experimentado en aflicción. ¿Viste? Tú puedes tener compañerismo y experimentar un compañerismo en el tiempo de dolor, de pérdida, con el varón de dolores. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo acá, porque Él se hizo humano, porque Él pasó por todo, como nadie. Y Él puede acompañarte, puede entenderte, puede abrazarte y puede fortalecerte para que sigas adelante. Dios no dijo que el camino era ancho, dijo que el camino era angosto. No son rosas, son espinas, muchas veces. Pero sabés qué lindo poder cuando venga Él decirle: Señor, mirá, todo esto que me pasó, lo padecí por vos, por amor. Porque entendí que es un privilegio sufrir por Cristo, así como Él sufrió por mí. Entonces, tengo esta oportunidad. Y fíjense el ejemplo del apóstol Pedro en Hechos, capítulo 5. Vamos a encontrar allí que está la iglesia extendiéndose. Van a sanar a un hombre que estaba pidiendo limosna en el templo llamado La Hermosa, en el templo de Jerusalén, lo sana y empieza la gente a reunirse y es un testimonio. Después lo agarran los líderes, los toman y fíjense lo que pasó, ¿no? Por servir a este hombre, sanarle en el nombre de Cristo, ellos van a padecer. Ahora, ¿cómo lo tomaron? Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41.
están frente a los mismos líderes prácticamente que mataron y crucificaron a Cristo. Hechos 5, versículos 40 y 41. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y les soltaron. Primero que hicieron, los azotaron. Le dieron, como decimos nosotros hoy, para que tengan. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo mal? Nada. Estaban sirviendo a Cristo y sanando a un hombre y dándole sanidad en el nombre de Jesús. Versículo 41. Después de ser azotado y amenazado, dice: ellos pues salieron de la presencia del concilio. Observa cómo salieron. Regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. No salieron. Buenas noches, Mauricio. Hechos 5:41. Lo vuelvo a leer, Bauti, seguime ahí. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Los acaban de azotar, los acaban de amenazar, y ellos, en vez de llorar y quejarse, dicen: gloria a Dios, ahora somos dignos siervos, porque estamos sufriendo por Cristo, por amor a Él, por su obediencia, por su voluntad. Eso es el propósito del sufrimiento. Que veas el sufrimiento como un privilegio de padecer por Cristo. No padecer por tu pecado, no padecer por malas decisiones, no padecer como malhechor, padecer por hacer la voluntad de Dios. Ahora, vimos el ejemplo de Pedro, recién, los apóstoles que le pegaron, lo amenazaron, y ellos estaban contentos porque se sentían dignos. Vamos a ver el ejemplo de Pablo en Gálatas 6. Gálatas 6. Si hay alguien que padeció, por Cristo, por ser siervo de Jesús, es Pablo. Pablo, que había sido antes perseguidor de la iglesia. Pablo, que había sido el que los hacía sufrir, los castigaba, los encarcelaba, le arrancaba los pelos y los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús. ¿Qué te parece? Ahora que él se convierte, ahora que él es un siervo de Cristo, mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante, me encanta este versículo: nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo te podría mostrar el cuerpo lacerado, azotado, golpeado, machucado, cadenas, azotes. Dale, Santo, por favor. Vamos concentrando, Bauti. Vamos de vuelta ahí, el versículo 17. De aquí en adelante, mira, Mauricio, nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué te parece eso? Las marcas que tenía, las cicatrices que tenía en su cuerpo, eran por ser un siervo de Cristo. Y en cada una de las marcas y cicatrices te podría contar una historia que vivió para llevar la palabra, que lo persiguieron, que lo azotaron, que lo encarcelaron, que lo encadenaron. ¿Viste? Cada una, esa palabra que dice marcas, es la palabra griega estigma. Llevo en mi cuerpo
los estigmas de Cristo. Esto significa, esta palabra, estigma, está hablando de un hierro candente que te quema y te deja una marca para siempre. Yo llevo en mi cuerpo los estigmas de Cristo. Y está hablando de sus sufrimientos físicos por ser un siervo de Cristo. Gastar tu cuerpo, entregar tu salud por amor a Jesús, por servir a Cristo. Me contaba Mauro, que está allí en el norte, de donde viene, está Cecilia Ortega. ¿Qué edad tiene Cecilia ahora? Creo que 80, me dijo. ¿Y cómo está Cecilio después de andar por todas esas quebradas y caminar miles de kilómetros, descendiendo, bajando? Ya no da más. No. Pero ¿sabe por qué gastó el cuerpo? ¿Para qué lo gastó? ¿Por qué le duelen los huesos? Para llevar el Evangelio de Jesús. La gente que vos decís acá, ni el diablo vive. Y hay gente en las montañas. Y hay que caminar kilómetros, no hay colectivo, no hay nada. Zonas inhóspitas, desérticas. Y allí ese siervo lleva el precioso y poderoso Evangelio. ¿Qué puedes decir tú que tienes en tu cuerpo por haber servido y seguido a Cristo? Segundo propósito del sufrimiento, el privilegio de padecer por Jesús. Tercer propósito, lo dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Una de las cosas que solía pasar en la iglesia primitiva es que se infiltraban en las iglesias personas que eran profesantes, pero no eran salvos. ¿Viste? Apóstatas. Gente que está pero no es. Ahora, una de las cosas que revela la fe verdadera de un cristiano justamente es el sufrimiento que tiene que pasar por ser creyente. Si tú eres creyente, Dios va a permitir el sufrimiento. ¿Sabes para qué? Para que se haga evidente en tu vida que tienes el Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Otro de los propósitos. Dice: y si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Mirá lo que dice: pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mirá lo que dice el texto. Si sois vituperados y sufrís por el nombre de Cristo, considerate bendecido. ¿Por qué? Porque va a relucir el Espíritu de gloria y de Dios en ti. Va a ser evidente que tú no eres un profesante. La bendición atrae al profesante, pero la prueba revela al cristiano verdadero, porque si no lo sos, no vas a aguantar, te vas a ir y no vas a querer estar más sufriendo en el camino que estás sufriendo por Cristo. ¿Sabes que había en la selva un grupo de creyentes que estaban reunidos? Y a veces lo que solía pasar es que los guerrilleros mandaban a alguna persona para infiltrarse y hacerse pasar como creyente para poder ver los movimientos, revelar su posición y venir a matarlos. Entonces una vez estaban reunidos un grupo de creyentes y vinieron dos guerrilleros con tremendas ametralladoras, los pusieron contra la pared y le dijeron: bueno, aquel que confiese a Cristo lo vamos a acribillar a balazo. Así que había unos 10. 5 se fueron y 5 se quedaron y dijeron: tira nomás.
Y dice el guerrillero: yo soy cristiano como ustedes. Vine a ponerlos a prueba para ver quiénes son falsos. Estos que se acaban de ir. ¿Se entiende? Cuando te van a meter una bala en la frente, si no tenés algo real, te vas a ir y vas a saltar que tú no eres un verdadero hijo de Dios. Y Dios, por medio del sufrimiento, hace que se revele verdaderamente el Espíritu de Cristo y puedas tener la certeza y seguridad de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuánta falsedad hay hoy? ¿Cuánta persona que dice ser lo que no es? Las pruebas manifestarán si tú eres de Cristo o no. ¿Ven? Fíjate lo que dice Romanos 8, hablando del Espíritu. Romanos, capítulo 8. ¿Cuánta gente convencida, pero no convertida? ¿Cuánta gente que viene engañada buscando lo que Dios no le va a dar? Está llena las iglesias. Ahora, algo que va a purificar el grupo es el sufrimiento, porque va a hacer que se rebelen y se le aguanten y se queden los que tienen el Espíritu de Cristo. Romanos 8, versículo 14, mirá lo que dice. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son de Dios. Una de las cosas que experimentás como creyente en Cristo, si eres salvo, es la guía del Espíritu. Porque dice que el Espíritu fue dado, uno de los propósitos, Él os guiará a toda verdad. Tenés el GPS de Dios. Segundo, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos: Abba Padre, Abba Papito. Podemos llamarlo a Dios como un hijo, un bebé íntimo, en una manera íntima, y expresarnos así con Dios. Si tú tienes el Espíritu, pero dice en el versículo 16: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo siempre me acuerdo de un discípulo que tenía, que tuvo un accidente en moto y perdió la conciencia en el golpe. Una moto le agarró una tráfico, le molió la pierna, lo tiró contra unas plantas, se le abrió el cráneo, perdió masa encefálica. Fue tremendo. Y estuvo internado 9 meses en La Plata. Y cuando él despertó, lo primero que hizo fue llamar a su madre. Quiero ver a mi mamá, decía. Pero como estaba en ese estado y había perdido la memoria, nadie se animaba a decirle al hermano que la madre había fallecido hace algunos meses atrás. Y él me contó, porque lo fui a ver al hospital de La Plata, que él no sabía quién era, cómo se llamaba, quién era su familia, pero había una certeza en su corazón que le decía: tú eres un hijo de Dios. Yo lo único que sabía no era mi nombre, pero sabía que era un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Tú tienes esa convicción del Espíritu, a tu espíritu, de que eres su hijo? ¿Mora el Espíritu de Cristo en ti? El sufrimiento revela y distingue lo verdadero de lo falso. Y cuando alguien no es lo que dice ser, no aguanta, le agarra las cosas y se va. El verdadero aguanta y se queda. Cuarto propósito. Fíjense, primera de Pedro 4:16. ¿Cuántos propósitos que tiene Dios con el sufrimiento en nuestra vida? Hemos visto producir paciencia, privilegio de padecer por Cristo, la presencia del Espíritu
Santo en mí es evidente. El cuarto, purificar nuestra fe. 1 Pedro 4:16 dice Pedro: pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No te avergüences si estás sufriendo por Él. Glorifícale. Porque tu fe, que nos dice 1 Pedro 1, vamos ahí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, esa fe que tenemos tiene que ser purificada por la prueba y por el fuego, y para que sea exaltada. Dice 1 Pedro 1, 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La aflicción purifica, prueba mi fe y glorifica el nombre de Cristo. Cada vez que yo paso la prueba y puedo superarla, mi fe crece. Crece por la palabra, pero crece por las pruebas y el desafío. La fe debe ser desafiada para que pueda crecer. Y entonces yo voy avanzando y soy un hombre, una mujer de fe. Entonces Dios no quiere que nos quedemos estancados. Quiere purificar bajo el fuego de la prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro, para que pueda ser hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué te parece? Y por último, te quiero mostrar el último propósito, porque Dios permite el sufrimiento, es porque Él quiere darte un premio al sufrimiento. Ese es la quinta propósito del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque nos dice Santiago, vamos al libro de Santiago, antes de Pedro, para alentarnos, animarnos a sufrir con un propósito, ¿no? ¿Cuántas veces uno que quiere avanzar en lo material deja su vida en una fábrica, ¿no? Y dice, le metí horas y horas y no viví y no disfruté y no salí para tener mi casita. Y vos decís, veo la casita y digo, oh, valió la pena el sufrimiento, porque tiene un fruto, porque tiene un premio. Y Dios de la misma manera nos quiere desafiar en esta noche, alentar y animar. Y nos dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta corona es la corona de la vida. ¿Y sabes para quién es? Es un premio a soportar y aguantar el sufrimiento hasta el final. Si hay hermanos que hoy la están pasando realmente mal, que predicar el Evangelio te llevan preso, te persiguen, te matan, te queman la iglesia. Ahora, cuando uno pasa por esas situaciones y muere entregando su vida como mártir, ¿no merece un premio? Con otro que tal vez no le tocó esa región, no le tocó esa zona, no está pasándola tan mal como este. Y Dios dice, yo tengo un premio, se llama la corona de la vida. ¿Y sabés cómo se obtiene? Por sufrir por amor a Él hasta el final. Sufrir por amor a Él
hasta el final. Te quiero regalar un texto que se encuentra en Lucas 6. Lucas 6, versículos 22 y 23. Lucas 6, 22 y 23. Mirá lo que dice Jesús. Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Nunca me voy a olvidar, había un musulmán en Monte, que fue compañero mío, que se convirtió, él era profesor del Corán. ¿Te imaginas? Estaba recontra involucrado con los musulmanes. Y Dios le puso una persona con amor, le habló con el tiempo y lo ganó para Cristo y recibió al Señor. Y nunca me voy a olvidar porque estaba en el monte y nos contaba que él llamó a su mamá. Estaba en Medio Oriente y le dijo: mamá, soy cristiano. Y le dijo a la madre: esta es la última vez que me llames, nunca más te voy a atender porque vos ya no sos más mi hijo, acabas de morir. Qué dolor, ¿no? Porque te pasaste con nuestros enemigos. ¿Viste cómo están luchando ahí los musulmanes con los judíos? Qué tremendo, ¿no? Y se le caían las lágrimas. Hoy era el Día de la Madre, ¿no? Qué bárbaro, porque dice, mirá lo que dice el texto: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, o sea, te dejan de lado, os colman de insulto y desechan vuestro nombre como malo. Ahora te volviste en mala palabra por ser creyente. ¿Por qué? Por causa del Hijo del Hombre. Y versículo 23. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí que vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Así los profetas los trataron en el Antiguo Testamento. Bienvenido al club, bienvenido al cristianismo, bienvenido a la aflicción. Es un privilegio, pero hay un premio. ¿Cómo se llama el premio? La corona de la vida, que Dios ha prometido a los que sufren, aguantan hasta el final por amor a Él. La mayoría, por decir todos, los discípulos murieron como mártires, dieron su vida por amor a Cristo. Ahora, espero que estas verdades que hemos abierto a la palabra y que hemos visto el propósito producir paciencia, privilegio de padecer por Cristo, que la presencia del Espíritu sea evidente en ti, que eres salvo, purificar tu fe, pero hay un premio al sufrimiento, la corona de la vida, pueda ser de ánimo, de aliento y desafío, para que entiendas que Dios no manda el sufrimiento porque sí, si no lo manda, lo permite con un propósito. Y sabemos y conocemos el libro de aflicción, que es el libro de Job. Y cuando Job termina por todo el proceso que duró meses, y ya sabemos todo lo que le pasó, y él dijo: antes de pasar por todo esto, oí de ti, me contaron, mas ahora mis ojos te ven. No era el mismo Job, no era el mismo Job. Después de haber padecido por meses injustamente, ahora podía experimentar la visión de verlo a Dios. No
escuchar de teología, una experiencia que lo llevó a verlo cara a cara. Ahora, cuando uno dice yo quiero conocer a Dios, está pensando en la parte intelectual, en el estudio. Pero si tú quieres conocer a Dios, no es solamente lo intelectual, es la intimidad, en la aflicción y en el dolor, que tú vas a conocer a Dios y vas a sentir su presencia y vas a experimentar como nunca la cercanía a tu corazón. En la bendición, en la prosperidad, en la salud no lo vas a ver. ¿Cuándo se ve? ¿Cuándo podemos ver a Dios? Cuando estamos soportando y sufriendo, pasando hasta el final. Y dice Job, más ahora mis ojos te ven. Él sabía más de teología que cualquiera. No por lo que ya le habían contado de Dios, era transmisión oral, sino por la experiencia de la prueba que marcó su vida, que cambió su carácter, su conducta, su corazón. ¿Escuchaste bien? Que Job no era el mismo. Me probará como al oro, dice, y me pondrá en el horno, saldré como un tesoro. Ahora, ¿quién quiere ser como Jesús? ¿Quién quiere ser como Pablo? Pero si no padecemos, si no estamos dispuestos a sufrir por Él, nunca vamos a llegar a ese nivel de conocimiento y crecimiento de nuestra fe con nuestro Dios. Así que espero que estas palabras hayan sido de desafío, de ánimo y de bendición para sus vidas.